Saludos, muy buenas noches y bienvenidos en tiempo de descuento en la carrera hacia las urnas. A punto de entrar de lleno en la campaña electoral, toca hacer balance y analizar la serie histórica de las inversiones de la Xunta en la ciudad. Les dejamos con una de las últimas intervenciones de Alberto Núñez Feijóo hace pocos días en su visita a Vigo. Somos el Vigo que une, no el Vigo que se apropia de lo de los demás, ni el Vigo que excluye a los demás. Somos el Vigo que escucha, en lugar de hablar en nombre de todos. Somos el Vigo que construye la mayor obra hidráulica de Galicia. Somos el Vigo que construye el mayor hospital público de Galicia. Somos el Vigo que quiere volver a construir barcos y el Vigo que quiere volver a fabricar vehículos. Por eso, queridos amigos, no somos el Vigo del enfrentamiento, sino el Vigo del crecimiento. Comprendo que es mucho más fácil enfrentar que crecer. Comprendo que es mucho más fácil dividir que unir. Comprendo, queridos amigos, que es mucho más fácil hablar que trabajar. Hemos trabajado, hablado menos, trabajar más. Y por eso, queridos amigos, traemos nuestro balance del que estamos orgullosos. Y por eso le he pedido al Consejo de Economía e Industria que esté en la lista en los puestos de Vigo. Y por eso le he pedido a la consellera de Hacienda que esté en la lista en los puestos de Vigo. Y por eso el equipo económico, el equipo industrial y el equipo de la Hacienda Pública Autonómica me acompañan en la lista de Vigo. Comprendo, como es natural, que eso se puede contrastar con otras listas. Y ustedes mismos lo pueden hacer. Y estoy convencido que los vigueses, antes del 21 de octubre, verán las listas. ¿Qué candidato a la presidencia de la Xunta se presenta por Vigo? No lo conozco. Solo uno. Por eso, amigos y amigas, si Vigo quiere seguir teniendo un presidente en la Xunta, vuelve a tener una oportunidad. 1.248 millones de euros. Este es el saldo que dejan los últimos 3 años y medio de gobierno de Feijóo. Unas partidas presupuestarias que han hecho posible grandes obras, grandes infraestructuras, tales como el Hospital de Vigo, como la Plisán o la macrodepuradora que se va a instalar en la ciudad. También avales para el naval, para la automoción, así como obras menores, pero no de poco calado, sobre las que tendremos oportunidad de profundizar a lo largo de este programa. Bueno, pues las actuaciones de la Xunta hoy a examen en Hablemos de Vigo. Les presento quienes me acompañan. Vital Dieguez, médico y representante de Caser Seguros aquí en Galicia. Muy buenas noches, Vital. Ángel Colsa es ingeniero. Muy buenas noches. Y Jorge Conde, abogado. Muy buenas noches a los tres. Bueno, ¿qué nota le podremos poner a las actuaciones de la Xunta con respecto a la ciudad en estos últimos 3 años y medio de gobierno? Jorge, sí. Bueno, me toca empezar a mí. A mí no me gusta hablar de cifras, aunque yo creo que en este caso son muy importantes, porque a la gente, yo creo que al final no le importa que sean 1.248, 1.250 o 1.300 millones de euros. Lo que quiere son realidades, lo que quiere es ver actuaciones, y yo creo que la nota que le podemos poner a la Xunta de Galicia, pues en este caso, si no podemos poner un 10, porque evidentemente yo creo que nadie alcanza la perfección, pero sí que podemos poner un sobresaliente, un 9 o 9,5. Temas como el nuevo hospital, vimos el otro día, igual adelanto un poco ya el debate, ya te lo hice en otra ocasión, pero vamos, una imagen que me pareció realmente patética es ver al candidato del Partido Socialista fotografiándose delante del hospital. El hospital ya ha alcanzado su cota máxima de construcción y anunciando incluso que si llega a ser presidente de la Xunta de Galicia, que va a revocar el contrato. Es que vamos, es que lo que está haciendo el Partido Socialista, en este caso, de incumplir con aquello que se contrata, pues en esta ciudad ya tenemos evidencias de ello con el señor Caballero, pero vemos que a nivel autonómico pues quieren hacer más de lo mismo. Pero es que no solo es el tema del hospital, es el tema, como anunciabas, de la nueva depuradora, que empieza ahora su construcción, que a pesar de que el alcalde diga que la Xunta de Galicia no pone nada, pues sí que pone, y mucho, y está dentro de esas inversiones. Es la ETEA, es una cosa que es inmaterial, pero yo creo que tiene gran importancia y que igual ahora ha quedado un poco en el olvido, que es la ley del área metropolitana. Desde Vigo hemos reclamado siempre el tener un cierto estatus de capitalidad, que se nos distinga respecto del resto de provincias, ya que no somos capital de provincia. Además, uno de los que más ha abogado por esa ley de área metropolitana ha sido precisamente un político socialista, Carlos Príncipe.
Efectivamente. Lo que pasa es que bueno, se encuentra enfrentado a un alcalde que yo creo que anda sin rumbo, es como esas gallinas que le cortan la cabeza y que no sabe muy bien a dónde va, que primero prometió, yo me acuerdo además de la fecha, era el 23 de mayo del año 2007, hizo un gran anuncio en campaña electoral de las municipales del 2007. Yo dije en alguna ocasión que creí que iba a anunciar unas Olimpiadas para Vigo, pero no. Iba a anunciar la Carta de Municipalidad, un invento que tenía Barcelona. Y a la hora de la verdad, cuando un gobierno responsable como es el del señor Núñez Feijóo hace una realidad esa ley de área metropolitana, cuando sale publicada en donde salen las leyes, que es en el DOGA y en el Boletín Oficial del Estado, el propio señor Caballero se encarga de torpedearla. La pregunta que tendríamos que trasladarle a él, ¿qué intereses espurios tiene en que esta ley no salga adelante? Y luego hay muchas más actuaciones, pues arreglos de calles y que luego yo creo que podemos profundizar. Sí, Jorge. Bueno, Ángel, vamos a ver, decía Jorge que no le gusta hablar de cifras. Pero bueno, es cierto que es un montante importante, porque además es que estamos hablando que puede ser más o menos, bueno, yo he hecho un poco la media y es la misma cifra casi que los últimos 10 años en inversiones municipales desde el propio consistorio, con lo cual, bueno, pues es importante, ¿no? Son muchos millones de euros. Sí, pero aparte de la cantidad económica, de lo que se va a invertir en la ciudad, es el cambio que va a pegar la ciudad, ¿no? Lo que es la ubicación del hospital en Valladares va a desplazar mucho los usos de la ciudad hacia una zona muy interesante de ampliación de la ciudad, ¿no? Luego también la planificación de lo que es la estación intermodal, la intermodalidad de la estación del AVE, ¿no? Eso va a crear una serie de flujos de movimientos urbanos que van a cambiar en mucho la ciudad. Y luego, pues hombre, áreas emblemáticas como la ETEA, que se van a recuperar y tal, pueden abrir más las zonas de ocio y expansión de la ciudad. Yo creo que, aparte de la inversión, lo que va a cambiar en mucho la ciudad, lo que es esta política de inversión tan acusada, ¿no? Y es importante ese cambio de la ciudad. Hombre, sí que es importante. Yo quería recalcar los números. Los números sí que son importantes y, sobre todo, a tener siempre una referencia. El presupuesto de la Xunta de este año es de 8.000 y pico millones de euros. Pues en 4 años 1.200 millones acabaron en Vigo. Es decir, el presidente sí que se acordó de Vigo, en contra de lo que dicen por ahí. Sobre todo porque hay una cosa muy importante, y es que yo he oído muchas veces quejarse aquí a contertulios de que normalmente Vigo, a pesar de ser una de las ciudades más importantes de Galicia, siempre ha sido la gran olvidada de los gobiernos autonómicos. La más importante. Bueno, una de las más, no, la más importante. Y hay discusiones ya entre La Coruña y Vigo. Bueno, pero independientemente, que es una de las más importantes, vamos a dejarlo ahí, sí. Y fueron 1.200 millones, en un contexto de crisis, en un contexto en el que sorprendentemente Galicia se sitúa en primer lugar respecto al resto de las comunidades. Creo que es la primera vez y es un orgullo, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando entró Feijóo en la Xunta y empezó a hablar de austeridad, de ahorro, de reducción de delegados de gobierno, de reducción de asesores. Yo decía, pero claro, estábamos en una época de bonanza, no lo entendía muy bien. Dije, pero ¿y esto? Bueno, pues será su política, no lo entendía. Ahora la entiendo perfectamente. Gracias a haber empezado a tiempo, ahora estamos donde estamos. A pesar de eso, invirtió en Vigo. O sea, desde Vigo no hay nada más que agradecimiento, creo. Bueno, estamos hablando de eso, muchas partidas. Vámonos hasta ahora hemos hablado de los presupuestos de la Xunta, efectivamente son buenos. Si les parece, antes de entrar un poco pues, a valorar todas estas inversiones de la Xunta que efectivamente bueno, pues, acabamos de más o menos desgranar un poco, sí me gustaría, porque es la novedad, porque acabamos de conocer los presupuestos generales del Estado, bueno, pues analizar esos presupuestos generales del Estado con respecto a la ciudad, ¿no? Bueno, efectivamente, como apuntabas, Vital, hay una recesión económica, eso es una obviedad. La Xunta no ha dejado de invertir en Vigo, no ha dejado de invertir tampoco en el resto de capitales de provincia, de ciudades. Bueno, hay un esfuerzo inversor que, a pesar de los recortes que sufren los presupuestos generales del Estado, que es en un importante volumen en cuanto a las partidas a nivel global, Vigo sale bastante beneficiado en las partidas, sobre todo en partidas de fomento. Entonces, bueno, sí que me gustaría saber, porque se ha hablado todos estos días, ¿no? La oposición ha dicho que Vigo es una de las grandes perjudicadas de estos presupuestos generales, pero por otro lado,
bueno, pues hay partidas que certificamos. Esto es el caso de la estación del AVE, son 70 millones de euros, y yo creo que es un presupuesto bastante importante. Y luego, bueno, pues tenemos otras como la Biblioteca del Estado, que efectivamente no aparece en los presupuestos, y también, bueno, pues hay que decir por qué no aparece. Bueno, pues, porque cuando algo desaparece de un presupuesto, que yo creo que es el documento pues, más importante que hay en la acción política, porque es donde se reflejan aquellos hechos que quieres para la ciudadanía, es donde le das consistencia. Cuando desaparece una biblioteca del Estado hay que decir y buscar quién es el culpable de que desaparezca, porque no es un señor que está en Madrid que se aburre, no, es que durante los últimos 5 años, no sé cuántas, es que ya se me olvidan el número de ubicaciones que iba a haber para la Biblioteca del Estado aquí. Se habló de Cluny, se habló de la panificadora, se habló incluso del auditorio, la plaza del Concello con aquel macroproyecto que un día se le ocurrió al señor Caballero, del señor Moneo. Cuando a una administración que quiere colaborar contigo, cuando una administración te dice, tengo una inversión para la ciudad, una inversión importante, aunque estemos en la época de Internet, una biblioteca pues es un foco de cultura, de vitalidad para la ciudad, muy importante. Pero hombre, si tenemos un señor que se dedica a meter el palo en la rueda, que no dice dónde ubicarla, que da diversas situaciones para ponerla, pues al final un gobierno tiene que tomar una decisión. No puede tener eternamente ese dinero, pero es que el señor Caballero lo ha hecho con la Biblioteca del Estado, pero también lo ha hecho, por ejemplo, con la Ciudad de la Justicia y con otros muchos temas que exactamente es de competencia autonómica. Yo creo que los presupuestos generales del Estado, en esta vida hay 2 maneras de hacer política, bajo mi punto de vista. Una sería que, bueno, pues que saliese un señor político y dijese, vamos a hacer la estación del AVE, este año vamos a consignar los presupuestos todo el dinero que hace falta, vamos a ampliar el aeropuerto, vamos a hacer la autovía entre Vigo y Porriño, vamos a hacer. Hay otros políticos que dicen, vamos a eliminar las autonomías, vamos a eliminar el Senado, vamos a reducir el número de políticos y de asesores. Pero bueno, ¿eso qué clase de política es? La política de la demagogia. Yo creo que en este caso estamos asistiendo pues, a un ejercicio más de la política de la responsabilidad, que al final yo creo que los ciudadanos lo van a agradecer. Estamos en un momento, como decías, muy complicado, tremendamente complicado. Yo creo que no somos conscientes de todo lo complicado que es el momento actual que vivimos. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo en el que pues, vivimos dentro de la Unión Europea, y la Unión Europea también marca sus reglas, y llegado un momento te puede dar un tirón de orejas y decirte, oye, no te pases lo hemos vivido estos días con el tema de las pensiones. Igual nosotros tenemos la posibilidad de subir las pensiones, pero la Unión Europea oiga, ojo, ojo que su déficit o su... Eso lo decía Rajoy en Sotomayor, cuando fue con respecto, es otro tema completamente diferente, pero con respecto a las preferentes, decía, si dependiera de mí este tema, claro, ya lo hubiera solucionado. El problema es que no depende de ¿Qué mí. político quiere buscarse un problema? Tener a la gente en la calle, enfrentada a... Es mucho más fácil hacer una política, pues eso, basada única y exclusivamente en lo que la gente quiere oír, ganarse el favor de la gente, pero ¿y al final qué estamos haciendo? ¿Qué estamos consiguiendo? ¿Qué clase de sociedad queremos dejar para nuestros hijos? Es que tenemos que pensar que no podemos vivir solo el presente, que con nuestro presente tenemos que construir un futuro, y como nos carguemos el presente no vamos a tener ese futuro. Yo creo que son unos presupuestos pues, responsables. Efectivamente, en Fomento se hace un especial esfuerzo. Creo que somos la 6ª provincia, ya no hablo a nivel local, sino la 6ª provincia a nivel de presupuestario en cuanto al Ministerio de Fomento. La autonomía creo que es la 3ª. O sea que yo creo que hay un esfuerzo por parte de Ana Pastor en cuanto pues, a beneficiar, digámoslo entre comillas, pues a la comunidad autónoma gallega. Galicia es la 3ª a nivel general de los presupuestos. A nivel general, a nivel nacional. No de la cartera de Fomento. De la cartera de Fomento. Sí. Y yo, como siempre... Pues, la segunda sí, es la segunda. Siempre lloramos, pero pasa en Vigo y pasa en Galicia. Siempre decimos que somos la Cenicienta, que nos maltratan, que tal... Pero no, señores, llega un momento que tenemos que decir no.
Bueno, precisamente una de las características de estos presupuestos, o así lo han defendido por lo menos desde el Partido Popular, que algo tendrá que ver en la elaboración de esos presupuestos, es que efectivamente, bueno, pues se ha primado la racionalización de las partidas, es decir, proyectos que eran sumamente necesarios, imprescindibles, de los que no podían rechazar, con respecto a otros pues que a lo mejor no son tan importantes. Es que hacer política es priorizar. Y evidentemente, pues lo que te decía antes, si tienes consignado un dinero para hacer una biblioteca y resulta que te ponen pegas para hacerla, pues al final... Es que, perdona, eso mismo fue el AVE. El AVE ya teníamos que estar cansados de estar montados en él. Se iba a hacer ya de hace no sé cuántos años, pero hubo quien incluso puso su cargo a disposición. A disposición de la ciudadanía, diciendo que si no se hacía en tal fecha, que él no se presentaba. Fue una ministra de Fomento socialista andaluza que lo paralizó y nos quedamos sin AVE. Bueno, tenemos 4 fechas. Ahora que estamos hablando del AVE, a mí me gustaría saber en cuál creemos. La del 2012 ya está claro que no, esa era la de Magdalena Álvarez. Pero es que 2012, curiosamente, ahora que hablas del 2012, y yo siempre te estoy saltando de tema a tema, bueno. Pero es que el otro día, curiosamente, estaba pues leyendo unos documentos y me encontré una presentación de las muchas que se hicieron del Hospital Público de Vigo, en el que el anterior presidente de la Xunta de Galicia y ex candidato en su momento, el señor Touriño, decía que este año 2012 que iba a estar funcionando. ¿El hospital? El Hospital Público de Vigo, con la financiación que ellos querían. Es que el año 2012 era el año de las infraestructuras. Claro. No, es sorprendente que la idea del hospital la tenía el gobierno bipartito. Querían hacer el hospital en Vigo. Claro, realmente era... Tenían maquetas, tenían un montón de maquetas para hacerlo. Aún no habían empezado ni fueron capaces de empezar, ¿no? Pero efectivamente ellos querían hacerlo. Y ahora parece que es como el gran error. Bueno, a su punto de vista, según su argumento, lógicamente, es porque no ha hecho como ellos pensaban, es decir, por una financiación, y ya además de esta manera ya centralizamos el debate en el hospital, que era el siguiente. El argumento que ellos aportan para demostrar su negativa a la construcción de ese hospital es la fórmula de financiación público-privada que se ha utilizado. El otro día, no sé si asististeis, o os sonará, hubo una conferencia en el Club Financiero organizada por la plataforma Vigo Cuídate, y entonces vino Alan Milburn, que es un exministro inglés del gobierno laborista, que es equivalente al PSOE, que nos estuvo explicando cómo en Inglaterra, ya hace 20 años, empezaron a hacer todos los hospitales nuevos por sistema PPP, que le llaman ellos, que es como los PFIs de aquí, participación público-privada. Porque era la única forma que tenían para hacerlos. Es que si no, no disponían ya del dinero. La crisis que nosotros tenemos ahora... Permíteme que te corrija, no sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que la fórmula inglesa esa sí que es privatizar, en cierto modo, la sanidad, porque los médicos participaban de la gestión del presupuesto y tenían, aquí no, aquí es el Sergas el que va a prestar el servicio y el que va a ser un hospital plenamente público. Sí, pero para no confundir, eran los médicos como si aquí quisieses organizar, como se hizo en Cataluña, que algunos centros de salud eran los propios médicos quienes gestionaban. Los médicos aquí siempre van a ser públicos, son médicos del Sergas. Aunque se diera ese caso, pero sería gestión pública. Lo digo porque están jugando con ese tema, precisamente. Antes estábamos hablando, te estaba comentando que me habían dicho una persona de fuera, me dijo, es increíble las energías que gastáis aquí para demostrar lo obvio, para defender lo obvio. Es decir, el hospital es público y va a ser público, diga quien lo diga y como lo diga. Va a depender del Sergas y van a estar externalizadas los servicios que ya están externalizados en la mayoría de los hospitales. La limpieza, la seguridad, la lavandería, el mantenimiento, etc. Los servicios que sean sanitarios, médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, administrativos, van a ser del Sergas, igual que lo son en el Hospital Sergas. Habrá quien te esté escuchando ahora y dirija su mirada a lo mejor a Cataluña y diga, también eso lo decía Artur Mas, antes de decir que a lo mejor tiene que cobrar por la sanidad, por la situación de las arcas autonómicas de esa... Hay una gran diferencia. Mientras en Cataluña se cierran plantas de hospitales porque no hay dinero para mantenerlos, en Galicia se están construyendo hospitales. Porque creo que es una diferencia Artur Mas nos demostró estos días quién es.
Entonces, aquí, gracias a Dios, tenemos un político que es totalmente diferente, un equipo, ¿no? Porque no solo es una persona. Claro, Artur Mas es un maquillador. Esto es un equipo que responde. No es un político. Y las pruebas es que pueden subir y ver las obras del hospital. No se van a paralizar. ¿Han evitado las medidas tomadas por Feijóo, han evitado que, bueno, pues que nos pudiéramos estar hoy como está Cataluña? Hombre, yo creo que sí. Eso al final, y hay un médico en la sala y en la mesa, por supuesto, y no voy a ser yo el que lo diga, pero es como si tienes una determinada enfermedad grave y cuando está en sus inicios la coges, es más fácil de tratar que si esperas a que esté enquistada. Aquí tuvimos un problema y ese problema estaba en Madrid y se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Un político irresponsable, totalmente irresponsable, un señor que dijo que estábamos en la Champions League de la economía, que se jactaba de ser lo más de lo más y al final se ha demostrado que no. Que cuando recibió el gobierno, lo recibió con un superávit, creo que eran de 56.000 millones de euros, y lo dejó con un déficit que todos conocemos y que tiene las consecuencias. Por cierto, ya Berlín ha desmentido que España vaya a tener que pedir el rescate, porque también se están encargando de... Sí, ayer la gente perdona de que ahí fue donde me cortaste. Es para volver. Fin de semana. Para volver. Fue la negación de la crisis y como consecuencia el no tomar las medidas, bien para evitar que fuera más o para corregirla, lo que marcó la diferencia de años de unos países a otros. Por eso los países nórdicos están ahora en una situación de crecimiento y nosotros no, por no tomar las medidas a tiempo. No es por otra diferencia, ni hay gente más lista, ni más trabajadora, ni nada. Es por no haberse tomado las medidas. En Inglaterra se hicieron y el nivel de eficiencia, el nivel de satisfacción por encuestas anuales que se hacen a todos los que quieran participar, asegurados usuarios del Sistema Nacional Inglés de Salud, mejoraron. O sea, consideran que la sanidad es mejor con estos nuevos sistemas. E hicieron un estudio entre los hospitales antiguos, que eran por sistema público, y los nuevos, obviamente, son nuevos, tienen mejoras, algo que sea nuevo siempre mejora, son mejores resultados los de los PCIs. Pero sorprendentemente, quería comentaros un caso, Suecia. Suecia es el paradigma de la socialdemocracia. Socialdemocracia, el PSOE siempre está apuntándose a ella. Empezaron en el año 2008 con el sistema de las PPPs, de las PCIs, como este hospital. Hay un hospital que es el de Karolinska, que invito a los que nos estén viendo a que lo busquen. Karolinska en Google y aparece. Es casi una copia del hospital que tenemos aquí en Vigo que están haciendo. Es por sistema PPP. Tienen publicada una página web donde tienen unas cámaras web y entonces puedes ir viendo cómo se va construyendo para evitar que se diga que no se está trabajando. Explican lo que es la relación público-privada, qué servicios van a quedar externalizados, que son los mismos que se externalizan aquí y que ya tenemos externalizados en el Meixoeiro, en el Hospital de Orense y la mitad de ellos en el Hospital Xeral. Es decir, es algo que ya existe desde hace 20 años. En el nuevo Hospital de Lugo. El nuevo Hospital de Lugo. Entonces, Suecia también lo está haciendo. Y ahí están todos a favor. Ahí no está en contra nadie, no es que critiquen que si el sistema, que si no. Esa es la diferencia, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en Lugo nadie salió a la calle para oponerse al hospital. No, pero el Hospital de Lugo... yo creo que nadie, el Hospital de Lugo fue hecho por el sistema antiguo. Ah, fue hecho... Sí, pero bueno, yo creo que al margen del sistema que se utilice, que nadie en su sano juicio puede estar en contra de que se mejoren las infraestructuras sanitarias de un sitio tan importante como es Vigo y su área metropolitana. Nadie puede estar en contra de tener unas instalaciones modernas, porque tú vas al Hospital Xeral y bueno, la verdad es que ya se notan los 50 años que tienen encima. O sea, se le nota más al hospital casi que a una persona. Entonces, tener un hospital de referencia, que yo creo que lo va a ser ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, es importantísimo para la ciudad de Vigo. En Vigo tenemos grandes profesionales sanitarios en muchas especialidades, en muchas. Lo que tenemos es que dotarlos de los medios necesarios. Y lo que no se puede decir ni mentir es con el hecho de que porque el servicio de limpieza o el servicio de lavandería lo vaya a hacer una concesionaria, como es la limpieza de las calles de Vigo, o la grúa, o otros muchos servicios que hay, digamos, entre comillas, concesionarios, y que ya hay en el Xeral, que se diga que por eso se va a empeorar la sanidad.
Yo, desde luego... Ya no se dice solo que se vayan a empeorar la sanidad. Bueno, que te van a cobrar, que te van a cobrar. Por atenderte en un hospital Otro ejemplo, público. perdona, para no perder, vamos, es imposible. China, encontré, en China hacen hospitales por sistema PFI. País comunista. Y hacen, si ellos... Pero es decir, lo que dijiste tú antes, estamos en un mundo globalizado. Claro. Lo que hay que hacer son los nuevos modelos. ¿Quién compra una casa hoy con el dinero encima de la mesa? Claro que sale más caro si es una hipoteca, pero es que es la forma de poder comprarlo. Si no, yo no tendría piso. Bueno, tienes más liquidez año a año para poder invertir en otras cosas. ¿Y cuánto vale el dinero? No puedes llegar a tener lo que decía yo antes, que era muy fácil coger y decir en los presupuestos, vamos a poner 300 millones de euros pues, para hacer un nuevo hospital. ¿De dónde sale ese dinero? Jorge, ¿cuánto vale el dinero en la mano? Porque eso tiene un precio. Evidentemente. Otro ejemplo, voy a seguir con los ejemplos. El Hospital de Sondureta. El Hospital de Sondureta es un hospital mallorquín que se hizo por sistema PFI. Con un gobierno socialista. Con un gobierno socialista. Y Trinidad Jiménez, la exministra de Sanidad, dijo que era un sistema... Bueno, habló de todas las bondades de este sistema. Por eso ahora solamente pueden atacar esto la Plataforma por Defensa de la Sanidad Pública, porque supuestamente no es PSOE, y el alcalde, porque el resto no lo pueden atacar, porque si realmente esto fuera un sistema extremadamente caro, ineficaz, que tendiese a la privatización, nos criticarían desde todas las esquinas. No solamente sería una plataforma y el alcalde... Yo, redundando en el ejemplo que ponías tú. El otro día, y lo dije antes, me pareció lamentable ver al candidato socialista, el señor Pachi Vázquez, criticar un hospital que está en construcción haciéndose una foto delante de él y decir que va a incumplir el convenio firmado. Eso es tanto como lo que decía Vital, que vayas a pedir una hipoteca al banco y que llegue luego un momento y le digas, mira, señor del banco, que vamos a cambiar el sistema, que voy a incumplir el contrato. En un Estado de Derecho como el que vivimos, el cumplir las leyes es importante. Y exigirle a un responsable político, y más a un candidato cabeza de lista como es el señor Pachi Vázquez, que bueno, como no es querido ni en su casa, porque en Carballiño quedó de quinto, empatado con el cuarto en las votaciones que tienen internas, en Orense, pues, en Orense, pues al final pues pasan estas cosas. Pedirle un poco de responsabilidad y de no transmitir a la ciudadanía pues esas ciertas ideas de rebeldía, de rebelión, que al final pues que son malas para todos. No es que vayas a captar 4 votos, es que es una manera de educar a la gente. Lo que digo en política... Rebeldía e insumisión. Jorge, aparte, ahora que hablas de eso, es que como ya habíamos hablado un día de esto, yo había quedado pues preocupado por la cometida hacia el nuevo hospital. La cometida es el enganche de la luz y del agua que le corresponde al Ayuntamiento de Vigo. Me conseguí una copia del convenio, firmado por el Ayuntamiento, la Consellería de Sanidad y la Consellería de Política Territorial. Sí, pero eso era la Consellería de Sanidad y de Política Territorial del anterior Xunta bipartito, PSOE-BNG, y aquí era que según las PP. últimas declaraciones del alcalde, Abel Caballero, es un contrato ilegal, irregular. Hay dos cosas. Una persona no puede estar por encima de una institución, cuando esa institución representa a otras personas. De tal forma que si un ayuntamiento, un país, la institución que sea, da una palabra y la firma, como si la dice solo de palabra, hablándolo, se debe respetar, porque estamos perdiendo los valores todos. Si uno llega a un acuerdo, como hacían antes que se daban la mano, valía más eso, a mi abuelo valía más darle la mano que el mayor de los contratos. Eso está muy bien, mantener esos valores. Entonces, por un lado, no se debe de estar por encima que si era del PP la alcaldía y era del PSOE el gobierno de la Xunta. Pues con más razón que era un buen acuerdo, porque si estaba el PSOE antes y ahora está el PP y quieren lo mismo y aquí estaba el PP, lo único que no lo quiere es él, no es el otro. Pero no es que no lo quiera, es que es la forma de boicotear el hospital, para que no salga adelante. ¿Qué objetivo puede tener? Me vais a perdonar, es que yo no me puedo creer, sí, de verdad. Que habla Ángel un poco. Sí. Es que antes dijo una cosa, Jorge, que es la que siempre oímos todos, ¿no? Que Vigo parece la Cenicienta en las inversiones y tal, o la conciencia que tenemos en la ciudad, ¿no? Pero te das cuenta también que yo me imagino que un funcionario de una administración más o menos lejana, puede ser la Xunta, puede ser el Estado Central y tal, ¿no? Y quiere invertir en Vigo. Y te encuentras con que un acuerdo como este, el alcalde lo quiere romper y dices, vamos a ver, yo estoy invirtiendo aquí, pero quiero que al menos que me pongan buena cara.
estoy haciendo un esfuerzo por invertir aquí, voy a retraer inversiones de otros sitios, al menos póngame buena cara que vas a hacer esto, ábranme las puertas, ponme una alfombra roja o recíbanme bien, ¿no? En cambio, tortazos y bofetadas. Lo hace un político responsable. Claro, pero un político responsable, ¿qué haría? En primer lugar, caray, va a venir una inversión tan histórica como va a ser el Hospital de Vigo. ¿Qué debo hacer? Preparar la ciudad para esa llegada, esa inversión. Lo mismo con la estación intermodal, lo mismo con la ETEA, lo mismo con la red del área metropolitana y la red de abastecimiento de la metropolitana, ¿no? Entonces, frente a esa llegada de inversiones, ¿cuál es la respuesta? Zancadillas, amenazas de ilegalidades y de todo, ¿no? Entonces, claro, lo que estás comentando, ¿no? Que dar la mano es importante. Bueno, sí, claro, por supuesto, pero es que ese acuerdo está ahí firmado. ¿A santo de qué? ¿Quién es ese señor para poder romper ese acuerdo de ahí? Aparte, un buen gestor tendría que tener una visión a largo plazo de su ciudad, que es lo más importante para y un respeto hacia sus ciudadanos. Por supuesto. Bueno, y un respeto a sus compañeros de partido, que es que ahí está la firma, por mucho que pues sí, nos pueda dar igual. Pues sí. Sí, ¿no? que ahora ¿Quién sea lo ha legal, firmado? ilegal, Está que la firma falta de un dos trámite. compañeras de partido de todas Abel maneras, Caballero. yo ya voy a hablar como abogado. Si alguien considera que un contrato es ilegal o que es nulo de pleno derecho, lo que tiene que hacer es ir al sitio donde se dirimen estas cosas. Dijo que lo iba a recurrir, no Sí, sé en qué situación dijo se que encuentra ese dijo trámite. que lo iba a recurrir, pero no lo ha hecho. Como muchas cosas que hace el señor Caballero. Yo creo que además esa pregunta que nos hacías la ha resumido muy bien el presidente de la Junta, el señor Núñez Feijóo. Nosotros somos el Vigo del crecimiento, del trabajo, del desarrollo, frente al Vigo del enfrentamiento. El señor Caballero solo busca el enfrentamiento con otras administraciones pues para su rédito electoral, exclusivamente. Y si me permites, si el hospital se llamase, en vez de Álvaro Cunqueiro, Abel Caballero, estaba la cometida hecha ya. Mira, otra cosa también, hablando del hospital, a mí una cosa que me gusta mucho del sistema de contratación que hay, que es una pura figura administrativa que recoge la ley de contratos, ¿no?, del Estado, ¿no?, es que el sistema de construcción y explotación posterior lo que va a asegurar, lo que a narices, porque es la adecuada calidad de la construcción, ¿no? Y aparte también las adecuadas calidades de ahorros y eficiencias energéticas, porque ya se cuidará muy mucho del constructor que haga el hospital, de que ese hospital no tenga goteras, no tenga filtraciones, no tenga pérdidas energéticas de temperatura y demás. Y de cumplir los plazos de finalización, Hombre, que no pasa como otras obras financiadas a cargo del presupuesto que están eternamente ahí. Saben que si no acaban el hospital en fecha, que van a tener unas penalizaciones y que por lo tanto no van a empezar a cobrar el canon, con lo cual tienen interés, la propia empresa la hace responsable de la construcción y de que se termine en plazo y de seguir adelante con el tema. Luego tardó 10 años por eso, en construirse, Efectivamente. frente a los 3 que tiene que tardar en entregar la obra la UT. Y se encarga de entregarla, porque para poder cobrar tienes que terminarla. No, aparte, yo veo una inversión que va a modificar tanto la estructura de la ciudad, ¿no?, que yo, en lugar de no solamente hacer las acometidas, sino que estaba estudiando los accesos para buscar la forma de mejorarlos, fomentarlos, preparar las zonas, porque el acceso ahora mismo realmente, aparte de la circunvalación de la ciudad, pero lo que son las vías que comunican Castelos con Valladares, bueno, no han sido todo lo buenas que debieran, y entonces están envejeciendo relativamente mal. Esas rotondas pequeñitas, mal hechas y tal, es algo que hay que mejorar, con lo cual sí que el ayuntamiento igual debía buscar financiación para mejorar esas y preparar el territorio para esta inversión cuando funcione, ¿no? Yo creo que tienes, al final, lo que subyace de todo esto son dos formas de entender la política también. Por un lado, y además lo hemos visto con un caso la semana pasada, que yo creo que es sangrante. Los partidos de izquierdas, con el tema, por ejemplo, de los contratos de Pemex, han hecho electoralismo. Me gusta ese tema. Nos No, vamos a ir unos segundos. Otra vez. No, es que nos vamos a ir unos segundos a publicidad, pero sí que es cierto que es un tema importante. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Bueno, apuntaba Jorge, dejaba caer un tema que a mí me parece muy, muy interesante. Además es que llevamos, bueno, pues por lo menos una semana que estamos hablando constantemente todos los medios de comunicación sobre este tema. Es Pemex, son los contratos, esos contratos que la oposición ahora pone en duda. Bueno, los ha puesto en duda desde el principio. Ahora pues parece ser que
Pemex, el director de Pemex, pues les ha dado más razones para, bueno, pues para demostrar que a lo mejor sus dudas tenían algo de peso. No sé. Yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario, que ha quedado claro y meridiano con la firma que se produjo el otro día en Santiago, que por fin en Galicia va a haber un sector naval que tiene futuro. Hasta ahora hemos asistido pues a un tiempo de impasse, da pena la verdad ir por Orillamar y ver Barreras, que es un astillero emblemático de la ciudad, con las gradas vacías. Sí. Pues yo creo que gracias al flotel que se va a construir ahí, pues esto va a cambiar. Pero es que no son los Barreras, es que ya se ha anunciado que va a haber, hace 15 días cuando vine aquí dije, seguro que en los próximos días va a haber noticias respecto del tema de Pemex, y mira si las ha habido. Yo creo que lo que no se puede hacer es actuar con irresponsabilidad y con puro afán electoralista. En una época como, bueno, la que tenemos malas... Hay quienes acusan a Feijóo de lo mismo. Efectivamente, pero obras son amores y no buenas razones. Y ahí están los contratos, y ahí van a estar los barcos en unos meses funcionando. Además, dicho por los propios empresarios. O sea, no es la Xunta de Galicia la que hace el anuncio, sino que los propios empresarios han participado de la firma y están diciendo que en unos meses que van a tener esa carga de trabajo. Bueno, no solo los empresarios, que efectivamente, bueno, yo personalmente pude hablar con José García Costas de Barreras y así me lo confirmó. Me dijo, mira, nosotros tenemos un contrato, es un contrato mercantil, que obliga a las partes, o sea, yo no he firmado una declaración de intenciones. Hemos llegado a un punto que ponemos en duda todo tipo de contratos. Eso es cierto, Navantia también ha dicho lo mismo por otro lado, pero eso es Ferrol y nos toca un poco lejos. Pues sí. Entonces, bueno, pero es cierto, es cierto que a mí me llamó mucho la atención porque Sergio Gálvez, que no es sospechoso, más que nada porque bueno, forma parte del comité de Navantia, no es sospechoso de, bueno, pues de alguna manera de estar hermanado con ningún partido político, entre comillas, quiero decirte, él tendrá el suyo, ha dicho que ha visto ese contrato, que él mismo ha visto ese contrato y que ellos están trabajando normalmente en ese barco. Entonces, claro, bueno, mira, en principio no debería haber más dudas, ¿no? Me llama la atención, yo no soy político, soy médico, entonces me llama la atención muchísimo cómo se puede llegar a perder el sentido común o que te puedan percibir que pierdes el sentido común. Es decir, ¿qué ven? Dicen, bueno, con que se consiga ese contrato antes de las elecciones, qué bien, porque es una victoria. Entonces es como, ojalá no exista ese contrato, porque no es bueno entonces para el Partido Popular. Es decir, 40.000 familias, perdón, 40.000 personas, 40.000 trabajos, directos e indirectos, dependen del Naval de Vigo. Es decir, aquí lo que desearíamos todos es que cayesen la mayor cantidad de contratos para seguir manteniendo el naval. El consellero de Industria, yo creo que es el que estuvo la legislatura dedicado en exclusivo a eso, a intentar salvarlo. Sí, naval y por el problema este que tuvieron del tax lease, ¿no? Que ¿quién es la última persona que tiene la palabra en Europa del tax lease? Un socialista. Almunia. Un español. Yo ya no hablo de socialistas. Es que, en fin, y son muchas familias, es la mitad del motor de Vigo, es la ría con el puerto y la construcción de barcos y reparación. Entonces ahí tiene que ser una alegría para todos que vengan, no ponerlo en duda, no poder... Porque yo me imagino hasta los directivos de Pemex deben decir, pero ¿dónde estamos contratando nosotros? Bueno, consejero delegado de Pemex Internacional, que es una filial, porque es cierto que, a ver, ha habido tantas informaciones, ¿no?, que se han mezclado entre unas y otras que tú ya no sabías exactamente de quién estamos hablando. O sea, ahí está Pemex Internacional, que es una filial de Pemex, y que es la que ha contratado esos. Es cierto que el director, cuando decía yo no he contratado nada con ningún astillero gallego, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Fue mi filial, Pemex Internacional, la que han contratado esos buques. Si esos buques luego los coloca Pemex Internacional a Pemex, ya es su problema. Pero están contratados y se van a pagar. Lo realmente importante es que se hagan. Claro. Quien te contrate, pues al final yo creo que es accesorio. Sí, o sea, es armador. El hecho es que estamos viviendo una situación de profunda crisis, sobre todo en el tema del empleo. Y yo creo que hay que hacer todas las medidas posibles para que haya puestos de trabajo. Y yo creo que esta Xunta, antes hablábamos de cifras de 1.248 millones de euros invertidos en Vigo, pero es que una gran parte de ese dinero pues ha sido el apoyo al sector naval. Acordémonos cuando Vulcano no podía acabar un barco, quién estuvo ahí. Acordémonos de todo el dinero que se lleva invertido en Citroën.
para que Citroën, pues ahora han salido los nuevos modelos que van a ser presentados en París un día de estos. Tenemos la furgoneta Galicia, que se invierte en 13 millones de euros, me parece que son inversiones muy importantes. Es que no podemos desperdiciar ninguna inversión que venga para Galicia. Yo ya no hablo de Vigo, porque seguramente pues habrá algún político en la ciudad que diga, pues, ¿por qué tienen que ir a Navantia a hacer? Es que la asunta no solo es Vigo. Jorge, pero esto, ¿no crees que esta falta de sentido común que destila todas estas reacciones en contra o puestas en duda y tal, yo creo que lo que hace a la ciudad, lo que repercute, es una falta de atractivo para invertir? Es que si vas a llegar ahí con una inversión de lo que fuera, ya es privada, pública, y te van a estar sacando tonterías y haciéndote perder el tiempo, lo que decías tú, haciéndote perder el tiempo y demostrar que lo que no hay en Vigo es sentido común, cuando yo creo que lo que debe presumir la ciudad es el sentido común, pero claro, lo que decidas. Pero si lo hemos visto aquí hace cosa de 2 o 3 años, el alcalde se reúne con uno de los máximos responsables de IKEA para que se instale en la ciudad, el señor está saliendo por la puerta y el alcalde ya anuncia la inversión. Lo hemos visto también con la fábrica de baterías de Mitsubishi, y se escapó. que la Junta pedía responsabilidad, silencio, porque las negociaciones, y más cuando son a nivel internacional, las empresas no están jugando a la política, están jugando pues a obtener beneficios y obtener también pues un servicio. Y si tú haces política de eso, al final lo que haces es espantar al empresario o a la entidad que invierta. Y demuestra muy poca profesionalidad como político. Oye, tú si eres una persona que eres político, tienes que ser... Demuestras muy poca profesionalidad como persona. Es que pierden el sentido común. Arriesgan la inversión de Mitsubishi, que bueno, mantiene la zona de Plisam por ella sola. Pues ahí está otra de las grandes infraestructuras o bueno, proyectos que han hecho posible el asunto y efectivamente están en los presupuestos. Hablábamos antes, no sé cuál de los dos, no me acuerdo, habló del consellero, de Javier Guerra, y precisamente tenemos un corte porque hace unos días estuvo por la ciudad y tenemos un corte. Vamos a ver qué es lo que dijo el consellero de Economía, Javier Guerra, con respecto a las inversiones de la Xunta del Gobierno gallego en esta ciudad. Nosotros no trabajamos solo por el corto plazo. Nosotros queremos que esta ciudad siga siendo aquella de la que nos orgullecemos, que vaya adelante, que siga siendo moderna y que siga estando a la cabeza de todo en Galicia. Y por eso trabajamos desde dos puntos de vista. De las infraestructuras, ya las han comentado. Enseñaremos en campaña, ya se lo voy avanzando a los compañeros, a los contrarios, unas fotos bien grandes del hospital. Y voy a enseñar unas fotos bien grandes de las maquetas. Pero enormes las voy a enseñar. Y esto era un compromiso con Vigo y ahí está. Y la depuradora, algunos viejos terrenos de mi abuelo estaban en esa depuradora. Y muchas más cosas, el campus del mar, la plataforma logística. Todas esas cosas son infraestructuras necesarias para que la ciudad se desarrolle. Pero en Vigo además hay un alma, que son los sectores industriales. Y sabéis una cosa, yo soy todavía consejero de Economía e Industria de la Xunta. De la ciudad de Vigo, del alcalde de Vigo, no recibí ni una sola llamada. Ni una sola. Ni una. ¿Será que no había problemas industriales en Vigo, verdad? ¿Será que no había que hacer cosas conjuntamente, verdad, por luchar por la ciudad, verdad? ¿Será que lo que hacíamos es que necesitábamos un delantero y dar patadas y no queríamos hacer nada más por la ciudad? Y eso es lo que tenemos que explicar. Y vamos a explicarlo con toda vuestra ayuda. Podemos estar orgullosos de que esos que les joroba que al PP salve los astilleros, se lo vamos a contar. Y detrás de esos astilleros hay mucha gente, muchas familias, que van a tener su vida gracias a nuestras gestiones. Y Citroën, antes de fin de año, va a contratar a más de 400 personas. Y algo tenemos que ver. Por lo tanto, se lo vamos a explicar y le vamos a explicar porque nos van a entender los vigueses al final. Pemex, Citroën, bueno, en general los sectores industriales, lo estábamos comentando, pero una cosa de esta comparecencia de Javier, que era ayer, ayer lunes, por la tarde aquí en Vigo, en la ciudad, estaban también Elena Muñoz, también estaba el portavoz el líder del PP en Vigo, José Manuel Figueroa, decía que no había recibido en estos 3 últimos años y medio de gobierno
una llamada del alcalde. A mí esto me pareció muy llamativo. A mí no, fíjate. El alcalde de Vigo, dada su personalidad, un consellero es poco para él. Él solamente, además lo hemos visto en numerosas ocasiones, es que no me ha llamado el presidente de la Xunta, es que yo solo hablo con el presidente de la Xunta. Yo creo que tenemos un grave problema en Vigo con el señor Caballero. Un grave problema de arrogancia, de que los intereses de Vigo no pueden estar supeditados al interés personal de un caballero, digamos, si me permites la expresión, de una persona. O sea, los intereses de Vigo tienen que ser supremos. Los intereses de Vigo tienen que ser, pues eso, el conseguir el Vigo del desarrollo, el Vigo del crecimiento, el Vigo del empleo. Frente al... es que es lo más anti-vigués que pueda haber es el enfrentamiento constante con otras administraciones que al final lo único que te traen son problemas, que se retraigan inversiones y paralizaciones. Pero es que en el día de ayer ya lo último que hubo que oír es del señor Caballero diciendo que por culpa de la Xunta de Galicia, que no ha aprobado el plan económico financiero de la ciudad de Vigo... bueno, por el silencio administrativo. Por el silencio administrativo. Decía que él daba pero por ¿por qué hecho no que... dice para qué es un plan económico financiero? ¿Por qué no lo explica? ¿Por qué hay que presentar un plan económico y financiero en la ciudad? Elena Muñoz, es más, dijo que con respecto a esto, en su contestación al alcalde y a estas declaraciones, decía que no lo entregó voluntariamente. No sé, es que hay es que hay, legalmente, cuando las cuentas están desequilibradas, por eso que cuando el señor Caballero y la señora Raquel Díaz presumen de que las cuentas de Vigo están muy saneadas y otros partidos dicen que no, que se están endeudando, cuando existe un desequilibrio en las cuentas, por ley están obligados a presentar un plan económico financiero para corregir ese desequilibrio. Y efectivamente corresponde a la administración autonómica dentro de un plazo, pues el hacerlo. En todo pero caso, ese plazo es hasta finales de octubre. Pues creo que sí, pero es que lo grave es que haya que presentar ese plan económico financiero, porque lo que estás diciendo es que estás gestionando mal los intereses económicos de la ciudad. No puedes venir aquí de ese pulcro blanqueado a decir que lo haces todo fenomenal, que soy el más de lo más y que solo hablo con el presidente de la Xunta de Galicia, con el presidente del gobierno, cuando tus deberes no los estás haciendo y cuando te obligan a presentar un plan económico financiero porque estás incurriendo en déficit. Fíjate lo que acabas de decir y lo que comentó Javier Guerra, ¿no? Que no lo llamó en los 4 años con el problema que había en el Naval de Vigo. En el Naval, en la automoción. Y yo me hago la siguiente pregunta. Bueno, muchos problemas. Pues tienes lo que explicaba ahora Jorge, solo quieres hablar con el presidente, bueno, etcétera. Pero ¿por qué no llamaste tú a Almunia, que es de tu partido? ¿No? No, sabemos que no la porque llamaba, ahora, sí lo llamó. Porque ahora, por ejemplo, porque son elecciones, Pachi Vázquez aparece dándose la mano con Almunia. Y todo este tiempo, todo el problema, todo el parón que hubo con los ERES, etcétera, el riesgo de perder todas esas empresas, ¿es solo una foto? ¿Van a conseguir algo? Es que se pierde el sentido común. Al final yo creo que eso es un tema de sentido común y de responsabilidad. Y lo que no puedes estar constantemente torpedeando las inversiones de otras administraciones, porque tenemos que recordar que durante casi 4 años la Xunta de Galicia ha tenido 15 millones de euros consignados en los presupuestos para desarrollar la Ciudad de la Justicia. Y el señor Caballero ha cogido y no ha cumplido con otro convenio, un convenio firmado por el señor Palmó cuando era consellero de Xustiza en la Xunta de Galicia, no ha cumplido con ese convenio que obligaba al Ayuntamiento de Vigo a cederlos. Y lo hace, bueno, basándose en una serie de cosas, en una moción que se presentó en su día pidiendo la declaración de supramunicipalidad. Curiosamente, esa moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Vigo la envía el 4 de marzo del año 2009, es decir, cuando ya sabe que el señor Touriño no va a ser presidente de la Xunta de Galicia, porque ha perdido las elecciones el día 1. O sea, es que es un despropósito. Cuando hace declaraciones con el decano de los jueces en aquel momento, el señor Bardají, diciendo que le da igual la supramunicipalidad, que él va a entregar los terrenos para que se haga la infraestructura judicial. Y yo creo que es toda una serie de engaños que la ciudadanía ya se ha dado cuenta de quién es el señor Caballero. Repercute en el ciudadano porque utilizamos la justicia. Repercute, está claro. El señor del no.
Está claro que repercute en los ciudadanos. Hemos hilado un poco las cuentas de los presupuestos generales. La Biblioteca del Estado no está, efectivamente, porque el Ayuntamiento parece ser que no es capaz de dar una ubicación para su construcción. Es que tiene tantas ideas. Tampoco la Ciudad de la Justicia, que ya es de competencia autonómica, 15 millones de euros consignados durante los últimos 3 años, parece que tampoco va a salir adelante. El asunto ya ha avisado que, bueno, que va a ser una partida que a lo mejor destine a otro objetivo. Evidentemente, es que no puedes tener consignado eternamente en el presupuesto porque hay Galicia es más grande que... Nos queda ya muy poquito tiempo y se lo vamos a dedicar, si os parece, porque es ingeniero y hay un proyecto que es muy importante, que es el de la ETEA, que efectivamente, bueno, pues está ahí. ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué podría significar este proyecto para la ciudad? Pues estamos hablando de que bueno, que es una ciudad que intenta, bueno, pues dentro de esta crisis seguir manteniéndose como una de las principales, y este proyecto es muy importante para la ciudad y sobre todo para la zona, ¿no? Para los vecinos de Teis. Hay lo que no sabemos, mucha gente de Vigo no conoce, que Vigo es uno de los sitios de mayor concentración de científicos del mar en Europa. Es un centro de concentración de científicos a nivel internacional. Entonces, lo que es el campus del mar, ¿no? Que se va a construir en la ETEA, va a unir esos científicos para seguir siendo capital europea de las ciencias del mar, ¿no? Bien, cuando vas a visitar la ETEA y miras los edificios tan imponentes que hay, esas sillerías impresionantes, esas carpinterías, esas infraestructuras que poco a poco se van degradando, ese tejado que ves que le falta tal y se está destrozando, unas carpinterías de tamaño impresionantes, ¿no? Claro, te hierve la sangre, dice, pero ¿cómo no actuamos sobre esto? Yo entiendo perfectamente a los vecinos de Teis cuando dicen, pero vamos a ver, ¿qué pasa con la ETEA? Es algo muy sensible, porque ves un patrimonio enorme degradándose día a día por auténticas, yo diría, no sé si responsabilidades o qué, o por trámites administrativos. ¿Dónde está el problema real de esa infraestructura? El problema, bueno, hombre, es un tema muy complejo. Ten en cuenta que es una superficie que era del ejército. Por cierto, que en el ejército se desarrollaron parte de lo que es Vigo hoy, se debe a la ETEA. El germen industrial. Sí, esto hay gente que no lo sabrá seguramente, claramente, por juventud. Claro, pero la ETEA es la Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada, ¿no? Entonces, de la ETEA surgieron grandes profesionales que han sido el embrión de la industria de Vigo. Seguramente que si no hubiera estado la ETEA, el naval de Vigo no sería lo que es, ni la pesca no sería lo que es, porque las transmisiones y la electrónica de la Armada fue fundamental en esta ciudad, ¿no? Entonces, yo veo a la gente de Teis que pasea, que ve los edificios, que ve toda esa infraestructura que se está como olvidando, poco a poco degradando, y es que se abren las carnes. Y cualquier viga que se lo conozca, que pasea por ahí, dices tú, ay Dios mío, y miras el edificio principal y dices, pero si es que el rillete del parador de Bayona, es que el edificio es impresionante. Y verlo degradar te duele, corazón, te duele mucho, si eres vigués. Me imagino. Pero también tienes... A mí no me gusta estar siempre con la misma teima, pero al final es que siempre al final me surge lo mismo. Me acuerdo hace también 3 años, me parece que fue, la imagen de un alcalde, se llama el señor Caballero, con un mazo en la mano, tirando un muro para hacer un acceso a una playa. Esa fue una gran actuación en esta ciudad para revitalizar la ETEA. También y hormigonó los mejillones, con lo cual cometió una ilegalidad. También, y echando arena en una playa que creo que arena del Río Miño. A las 24 horas, hombre, claro, la arena había desaparecido de aquella playa. Con lo cual, bueno, pues estamos otra vez utilizando una cosa que, como decía Ángel, y tiene toda la razón, es fundamental para Vigo, ya no solo por la realidad presente, sino por la historia que tiene en nuestra ciudad, la está utilizando como arma arrojadiza, en este caso, contra la Xunta de Galicia. Es que no es ni más ni menos que eso. Pero eso es una falta de amor y de cariño, no sé, es una falta de comprensión. Yo es que hablas con la gente de Teis, ¿no? Ves un poquito el tema y esa cosa que tienes, ¿no? Y ves realmente los edificios degradarse poco a poco y te cuentan cómo era la panadería, cómo era el barracón de oficiales, y dices tú, Dios mío, pero el mundo que hubo aquí, la ciudad. Pasaron muchos vigueses por allí haciendo la mili. Muchísimos. Y es terrible. Pero mira, ahora se acabó de aprobar el ámbito PS5, que es el de centros de ocio y un poco de expansión y tal, ¿no? Y las obras van a comenzar en breve, en estos días empiezan ya. Bueno, han empezado ya, pero que es formalmente las máquinas entran dentro de una semana o algo así, ¿no? Ha sido un ámbito consensuado, planificado con las asociaciones de Teis,
y el ámbito que se va a generar es un ámbito que realmente lo han diseñado los ciudadanos. Incluso las alegaciones que se presentaron han sido introducidas dentro del proyecto. Bueno, Ángel, me vas a perdonar, porque efectivamente este tema se nos ha quedado un poco ya al final del programa. Bueno, por desgracia, porque es muy interesante, pero bueno, no tenemos más tiempo. Igualmente, quedas invitado para otro programa, porque es un tema que yo creo que va a dar mucho que hablar. Entonces, bueno, Vital, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ángel, Jorge, nos vemos pronto. Yo espero que volváis para hablar de todos estos proyectos, porque lo que nos importa en este programa es Vigo.